mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 1 de marzo del año 2022. Se acabó febrero y se acabó el año y se acabó el sexenio. O no sexenio, 5 años, 10 meses. La verdad es que pocas ocasiones como esta se aplicaría esta sentencia de mal empieza la semana para aquel que van a colgar el lunes. Es increíble cómo las cifras ponen a un gobierno, a un gobernante, a una entidad, sea pública o privada, y a quienes administran dicha entidad. Las cifras dadas a conocer del desempeño de Petróleos Mexicanos durante el año que hace 2 meses terminó son contundentes. 224,000 millones de pesos de pérdida, pero ahí está escondido una cantidad mayor. ¿Por qué? Porque el gobierno le aportó a Petróleos Mexicanos y lo pusieron como ingresos, no como una aportación para pago de esto o del otro. Le han reducido el pago de ciertos impuestos o ciertas contribuciones. Estamos pues ante una situación que, aun cuando por más, vamos a decir, inteligente que sea la contabilidad, la realidad no puede ocultarse. Cuando uno revisa los estados financieros, particularmente el balance general consolidado, ahí donde dice patrimonio, 2,100,000 millones de pesos, millones más, millones menos, es el patrimonio negativo de Petróleos Mexicanos. ¿Quién podría aducir que esa empresa tiene futuro? Tuvo algo de pasado, casi nada de presente y nada de futuro, salvo su extinción. Pero luego vayamos a otro caso. El dominio, el imperio de Manuel Bartlett Díaz. Casi un espacio de la era jurásica, la Comisión Federal de Electricidad. Ahí nomás las pérdidas fueron 95,000 millones de pesos. Y dice uno, ¿qué país tan rico debe ser México? Que tiramos a la basura tiramos miserablemente, pues prácticamente 320,000 millones de pesos el año 2021. Pero si recordamos que Pemex perdió durante el año 2020 520,000 millones de pesos, pues qué negocio estamos haciendo. Sin embargo, este gobierno está tan lleno de sinvergüenzas, porque más que ineptos, son un atajo de sinvergüenzas, y le dan por su lado al bulto. Sí, señor, y 2 bocas, y la mentira que te eché. Ni 2 bocas, ni 3 bocas, ni lo que quieran. Es increíble cómo la ideología puede causarle daño a un país y a su economía. Cuando una persona desconoce la historia, no obstante que dice el bulto que él es historiador y que ha escrito 16, no sé cuántos libros, la verdad es que se los escriben y él nomás firma y pone ahí como si fuere el autor. Decía que la ideología es quizá el elemento más peligroso contra el cual debe oponerse la administración eficiente de los recursos. Perdimos 325,000 millones de pesos el año pasado en esos 2 juguetes absurdos que, de acuerdo con la ideología de este gobierno y de 3 o 4 sinvergüenzas ahí que se están haciendo multimillonarios más de lo que ya son, me falta el agrónomo de Pemex, el país se está yendo por la borda. Se ha castigado el servicio público de salud, el servicio público de educación, mantenimiento, deje usted la construcción de nueva infraestructura, el mantenimiento.
Se están tirando cientos de miles de millones de pesos en un programa de dádivas donde no hay control de los padrones, no se sabe quiénes, una corrupción inmensa. ¿Por qué? Porque el señor quiere perpetuarse a través de un títere, o como diría el clásico, una títera, porque ellos todo lo feminizan. Entonces el títere, pues es la títera, ¿verdad?, con el criterio que tienen ellos. Estamos ante una tragedia cuyas dimensiones no alcanzamos hoy a precisar. Pemex es un cadáver insepulto, Comisión Federal exactamente igual, y en la medida en que retrasemos la decisión impopular y dolorosa de liquidar ambas entidades o reducirlas a su mínima expresión para que sean verdaderamente rentables y con una visión moderna para impulsar el crecimiento y el desarrollo, vamos a seguir tirando dinero que no tenemos. Hoy el sector público prácticamente está en puros huesos. No hay recursos para invertirlos en la seguridad pública, para equipar a la Marina, a las policías, a las Fuerzas Armadas con lo último en tecnología, aumentar el número de elementos y lanzar toda la fuerza del Estado en contra de grupos que ya están sin control. ¿Cuál es la política ante eso? Evadir la realidad. Lo ha hecho una vez más el bulto. Un grupo de personas en un pueblo de Michoacán, San José de Gracia, en un sepelio, ahí matan, unos dicen 17, otros 16, pero él dice, es que no hay cuerpos. Ah, no, pues es como la presidenta municipal de Acapulco, ¿a quién se va a acusar si nadie venía manejando el tráiler? No, pues así ni quien diga algo. Hoy este país, por desgracia, es un país de chiste. El hazmerreír en la escena internacional y hacia adentro de su gobierno, el gabinete es de dar risa. No digo que parece un kinder Montessori porque se me echan encima. Es que usted debería estudiar qué es una escuela Montessori y en qué consiste. Por eso ya no les digo que es un kinder Montessori, ya no. Simplemente es un kinder donde cada chamaco hace lo que le da su gana, pues, para que no se molesten. Es increíble, pues, cómo en las condiciones actuales del mundo, con la incertidumbre económica y política que se ha visto agravada por esto que está sucediendo con el conflicto entre Rusia y la invasión bárbara, salvaje, sin sentido alguno por parte de Rusia a Ucrania, las cosas van a complicarse aún más. Precios elevados de los alimentos, de los granos, cereales u oleaginosas, los fertilizantes sólidos igual. Esto va a impulsar la inflación, hará que las bancas centrales y también aquí en México, Banco de México, por supuesto, van a tener que utilizar sus elementos, sus instrumentos, que son dos, básicamente, la tasa de interés y la liquidez económica, la liquidez en la economía. Todo eso va a generar una caída en el crecimiento y, por lo tanto, una caída en la demanda y en la creación de fuentes de empleo formal. Todo eso prefigura un año sumamente difícil. Pero ¿saben ustedes qué es lo único que le interesa al bulto de esto que he reseñado de manera muy apretada, muy resumida? Que peligran sus candidatos en las 6 elecciones a gobernador. Las elecciones van a ser el primer domingo de junio. Falta todo marzo, todo abril y todo mayo. 3 meses. En esos 3 meses ya vamos a tener los datos del Producto Interno Bruto del primer trimestre de este año. Los últimos días de abril tendremos las cifras oportunas, que nos van a dar un panorama más o menos cercano al comportamiento real de la economía para este año. Eso seguramente va a afectar en la intención de voto
de millones de ciudadanos. ¿Qué va a pasar en aquellos estados donde hay una fuerte presencia o un alto porcentaje de clasemedieros que han sido ofendidos, insultados de mil maneras? Han sido acusados de ser hipócritas, conservadores, aspiracionistas, corruptos, etcétera, etcétera. Esperemos que los ciudadanos se den cuenta de cuál es la visión que tiene el gobernante en materia económica y en materia de promover la inversión para la creación de fuentes de empleo permanente y voten en consecuencia. ¿Qué va a hacer el Congreso de la Unión, ambas cámaras, donde por más que le busquen no tienen la mayoría calificada para aprobar la reforma, la contrarreforma eléctrica? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con las presiones que cada día aumentan más por parte del gobierno de Estados Unidos? ¿Qué vamos a hacer frente a esas locuras que cada día cobran visos de una tragedia mayor por parte del presidente? ¿Se callará el ciudadano? ¿No se manifestará en contra de los candidatos de Morena? De ser así, lo que suceda merecido lo tendrían en esas 6 entidades. Pero ¿qué pasaría el año próximo, el 2023, en el Estado de México, que es la joya de la corona, y en Coahuila, donde en 2 elecciones el PRI le ha dado una zurra, una pela a Morena? ¿Seguirán esos ciudadanos apoyando a un candidato bien seleccionado del PRI? E iría en alianza el PRI con el PAN y el PRD, por ejemplo. Es decir, vamos a estar ante un conjunto de retos que este gobierno es totalmente incapaz de enfrentarlos con decisión, con mesura, con prudencia, pero con firmeza. El presidente no va a rectificar, no va a mover un ápice sus posiciones. Es como el mal jugador, dobla la apuesta y dobla la apuesta hasta que se queda sin canicas. Hoy ya empieza la escasez de recursos. Mañana, pasado, en 1 o 2 meses, tendrán que empezar los recortes. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Sin embargo, ¿será suficiente afirmar con esa risa cínica del presidente que él tiene otros datos? ¿Le valdrá eso ante los electores inconformes y decepcionados? No tardaremos mucho en saber el desenlace de una conducta cínica, hipócrita y además autoritaria de alguien que difícil es no reconocerlo y aceptarlo, que ya perdió la razón, el bulto López Obrador. Le agradezco su presencia aquí y nos vemos mañana miércoles a media semana. Muchísimas gracias.